Muy buenas noches, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que se unen a esta, a este estudio virtual que realizamos los días lunes y martes a través de este medio. Eh, bueno, siempre agradecerle a Dios por la oportunidad no solo de tener este espacio, sino de poder de alguna forma pues mantener algún contacto en medio de todas nuestras ocupaciones diarias entre semana, pues seguir destinando un espacio de análisis de la escritura, pero también de reflexión. Espero que, pues así sea para cada uno de ustedes. Vamos a retomar, recordemos que estamos estudiando Primera de Pedro y en la semana anterior pues ya terminamos el capítulo 2 en el cual pues creo que ya queda como más clara la forma en la que Pedro redacta. Vemos cómo entrelaza la teoría con la práctica, por decirlo así. Entrelaza los conceptos básicos de la fe, nuestra redención, nuestra adopción, la justificación, eh, y pues también, por lo menos estos últimos dos versículos, veíamos cómo él detalla más la obra de Jesús por nosotros, muriendo por nuestras culpas, tomando nuestro lugar en la cruz y también con ello, pues logrando una serie de beneficios que son pues inmejorables para nosotros como hijos del Padre Celestial. Hemos sido pues reconciliados, hemos sido puestos bajo total potestad del pastor y obispo de nuestras almas, como termina el capítulo 2 versículo 25. Así que, eh, habiendo terminado esta sección, vamos ahora a comenzar con el capítulo 3. Es importante, creo que lo hemos hablado bastante, que es importante siempre ver la conexión de, de todo el texto. Cuando leemos la escritura, aunque esté dividida en capítulos y versículos, siempre tengamos presente que no fue escrita de esa manera. Capítulos y versículos fueron agregados siglos después de que la Biblia, todos los libros que la componen, fueran escritos. No recuerdo si es por ahí del año 600 o 700 después de Cristo cuando se le agregan estas divisiones. Eso es importante porque entonces cuando pasamos, como en este caso, del capítulo 2 al capítulo 3, no debemos perder de vista la secuencia, el tema que venimos analizando. Entonces, esto es muy importante porque uno podría empezar el capítulo 3 y tomarlo como algo completamente aparte, sobre todo viendo el tema que desarrolla aquí este Pedro. Ahí ustedes podrán notar, si tienen sus Biblias ahí en sus manos, que empieza con una sección práctica y es una sección enfocada al matrimonio, em- dirigiendo palabras tanto a la esposa como al esposo. Entonces, si uno tomara este capítulo de un solo así, pues diría, bueno, como que Pedro cambió totalmente el tema. ¿Y por qué pasa de una cosa a la otra así tan abruptamente? Bueno, entonces es importante esto también porque explica el conector con el que empieza el capítulo 3. ¿Cuál es el conector? Bueno, la Reina Valera del 60 comienza diciendo: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ese asimismo implica que de lo que viene diciendo Pedro, él continúa ese tema. Hay una conexión entre lo que viene exponiendo y lo que va a tratar ahora. Si vemos otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea dice: así también ustedes, las esposas. Ven, es como que
Pedro ha venido hablándole a alguien y ahora dirige la atención a las esposas. Eh, Vemos otra versión más. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice asimismo. Y la traducción, nueva traducción viviente dice de la misma manera. Entonces, ya solo eso nos tiene que hacer devolvernos para recordar a quienes les estaba hablando Pedro antes y cómo ahora dirige la atención a las esposas. Esto nos dice entonces que Pedro, y creo que si han venido llevando los estudios como lo hemos ido a la secuencia, recordarán a quienes es que Pedro les estaba hablando antes. Porque Pedro empieza a dirigirle la atención como a una lista, por decirlo así, de diferentes miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los que venía hablando antes? Bueno, hay que devolverse prácticamente hasta el versículo 13. No es que vamos a repasar de nuevo el capítulo 2, sino lo que quiero es que noten a quienes se ha venido dirigiendo antes como parte de esa lista de los que a los que le está dando una específica atención. En el versículo 13 decía, leyendo, voy a leer igual de la Reina Valera contemporánea, dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Recuerdan entonces que ahí hablamos de este tema, ¿verdad? Bastante amplio, el tema de el respeto a las autoridades, a los gobernadores. Esto podemos notar porque ahí Pedro no especifica como a un sector, no es que le dice, vean, ustedes varones, respeten a las autoridades. No, porque este es un llamado para todos los creyentes, para todos los miembros, ¿verdad? Eh, Según lo que estudiamos en este tema. A donde sí dirige la atención a un sector específico fue en el versículo 18. Que en el versículo 18 ahora sí él dice, ustedes, los criados o los esclavos, muéstrense respetuosos con sus amos. Ven, ahí, como estudiamos antes, ahora sí se dirigió a un sector específico de la congregación, los criados. Y como pudimos notar, pues el resto de este capítulo del 2 prácticamente se dedicaba a hacer ver la motivación por la cual los criados debían respetar a sus amos, viendo el ejemplo de Jesús que aun cuando a ellos, a los criados, les tocara un pues, más bien un amo injusto, debían de tener presente que aun cuando, que si se trata de un trato injusto, pero inconsecuente debido a que ellos sí tienen un comportamiento justo, o sea que no se les respeta los derechos, no se les dan privilegios, pero no porque ellos sean pues malos criados, sino por el amo en sí, digamos, no porque ellos den bien a ellos. Entonces, él les dice, si ustedes están recibiendo un trato injusto, recuerden que Jesús, pues, él fue el que más sufrió esa clase de trato. Y ahí entonces es donde Pedro se queda detallando más el ejemplo de Cristo, pero teniendo presente que él todo lo que viene, desarrolla después desde el 18 hasta el 25 es a raíz de lo que él estaba dirigiendo a los criados. Incluso pues también aplica con el tema de las autoridades que él mencionó en el versículo 13, ¿verdad? Él dirige la atención a Cristo para que Él sea ejemplo a la congregación, a los criados, acerca de cómo responder, como dice en el 23, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba. Ven, aunque Él dedica esos versículos del 19 al 25 a detallar la obra de Jesús en la cruz, Él específicamente lo hace con el interés de motivar, de dar una razón para los criados, para los creyentes de la iglesia en general, de lo que se esperaba de ellos. Entonces,
Cuando entramos al capítulo 3 debemos ver ahora sí, él desarrolló todo ese punto para los criados. Ahora, ¿quiénes siguen en su atención? Bueno, en el capítulo 3 versículo 1 se dirige a las esposas. Y luego, más adelante, al versículo 7 dirige ahora la atención a los esposos. Incluso, pues, ya adelantando un poco más, el versículo 8 vuelve a dirigir la atención una vez más a toda la congregación. Esto es importante entonces, por eso les decía que era importante ver la secuencia. Por supuesto, Pedro no es exhaustivo, porque por lo menos aquí en esta parte de su carta no dirige palabras específicas a los jóvenes, como sí lo va a hacer más adelante en el capítulo 5. También en el capítulo 5 dirige palabras a los ancianos de la congregación. Entonces veámoslo así, porque como ya mencioné al principio, Pedro busca conectar la teoría con la práctica. Y él, en medio de instrucciones, consejos, sugerencias que le da a los miembros de la iglesia, a los que escribe, siempre va poniendo el trasfondo de en qué está basado esa instrucción, ese llamado de atención, esa sugerencia. ¿Ok? Así que eso es muy importante en cuanto a la estructura en sí de la carta de Pedro. Y bueno, como les dije al principio, en general cuando leamos la escritura procuremos no aislar los versículos, ni siquiera aislar las secciones, porque quien escribió tenía una razón por la cual venía hablando de un tema. Que la división de capítulos y versículos no nos cause confusión, sino que procuremos ver la secuencia. Por eso es tan importante estudiar el libro como un todo, sea una carta, sea un libro, este, sea, obviamente también va a depender del género al que estemos leyendo, porque si leemos los salmos, por ejemplo, en ellos sí no encontramos, muchas veces no encontramos conexión entre un salmo y el que sigue, porque ahí más bien vemos que es como una recopilación de cánticos que a cada uno pues se le dio un número de salmo. Quizás el orden en el que estén no fue muy como elaborado, sino sencillamente se fueron agrupando, pero porque ya es un género diferente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ya si uno lee Génesis, inevitablemente tiene que ver toda la secuencia, incluso no solo Génesis, sino todos los libros históricos. Yo no voy a poder entender cómo es que si estoy leyendo Josué, cómo es que Josué me habla ya de Israel como la nación ya peleando su territorio. Si primero no tengo, perdón, si primero no tengo presente cómo fue que ellos llegaron ahí a pelear, ya estar en los límites de esa tierra prometida. Entonces, quería aprovechar como para hacer un poquito de análisis de esto, de cómo leemos y cómo estudiamos la escritura, dándole justicia a la forma en la que el autor redactó. ¿De acuerdo? Ahora sí, volviendo al texto como tal, entonces vemos que el capítulo 3 empieza dirigiendo ahora unas palabras, sugerencias, consejos, eh, imperativos para, en primer lugar, las mujeres y luego, pues vamos a ver cuando dirija la atención a los esposos. Entonces, ahora sí, leamos versículos, creo que el 3 capítulo 3 versículos 1 y 2 juntos, y ahí vamos a ir analizando. Dice, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Lo primero que debemos hacer es notar que Pedro
se dirige a las mujeres, a las esposas, pero tiene especial interés en un punto. Notemos que él dirige la atención a las mujeres, a las esposas, en cuanto a su testimonio, pero en una situación en especial, que es los esposos incrédulos. Vean que ahí lo menciona, ¿verdad? Respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Si prestamos atención a ese detalle, podemos entonces ver mejor la conexión de esto con lo que él ha venido hablando en lo anterior, porque recuerdan que cuando hablamos del respeto a las autoridades es por el testimonio, ¿verdad? Así devolviéndome un poquito, dice que eh, en el versículo 15, hablando del respeto a las autoridades, él les menciona, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Ven, pueden notar que es el mismo tema, como la forma de vivir, el estilo de vida, el testimonio de los creyentes, en este caso, en la forma como ellos respetan a los gobernadores, sean justos o injustos, como ellos demuestran respeto a las autoridades porque están respetando a una autoridad superior sobre ellos, cómo eso va a hacer callar la ignorancia de la gente insensata o cómo eso va a dar testimonio de su fe, de lo que profesan ser, de su convicción. Luego, cuando habla de los criados, ya lo estuve hablando un poquito, ¿verdad? Repasándolo un poco. Lo mismo, dice que muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los buenos e indulgentes, sino también con los difíciles de sobrellevar, porque decía en el 20, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos con hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Ven, una vez más, y ahí es donde muestra el ejemplo de Jesús, de que aún recibiendo el trato más injusto que jamás podría hacer, dado que él era completamente inocente, aún así, él se sometió, él se sujetó, no respondió con maldición, no amenazaba. Y eso dio testimonio, nos da a nosotros testimonio y ni qué decir al mundo que empezó a recibir ese evangelio. El ejemplo, el testimonio de Cristo recibiendo un trato injusto y aún así no reclamando sus derechos. Entonces, cuando vemos este versículo 1 del capítulo 3 vemos que es el mismo punto, el mismo interés que tiene Pedro y que debería seguir siendo un interés muy prioritario para cada uno de nosotros como creyentes y a la iglesia como conjunto, porque siempre estamos bajo la mirada de todos los que nos rodean, siempre estamos bajo la mirada de los que no creen. Y ya hemos hablado de eso, de hecho creo que cuando analizamos este tema de los criados y de las autoridades también, que quizás los que más dejan en mal al cristianismo, a la fe, al mismo Jesús, son los que profesan una cosa y viven completamente otra. Son los que, pues, andan diciendo, sí, yo me reúno en la iglesia, sí, yo creo en Jesús, sí, yo soy cristiano, yo nunca me pierdo un domingo, pero a partir de ese momento que salen del lugar de reunión, son exactamente igual que los demás. Ahí en su lugar de trabajo igual manejan un vocabulario soez, igual andan metidos en temas de chismes, en temas morbosos, igual andan con una cara amargada, igual que los demás andan este, maltratando, golpeando, levantando la voz.
Bueno, y no solo en el lugar de trabajo, en cualquier lugar. Aquel padre o madre que ahí bien sentadito y con buena apariencia el domingo, pero en su casa nadie lo soporta. Ese es el que siempre es el delicado, que siempre anda haciéndole mala cara a los hijos, a la esposa, al esposo. Entonces, ese es el problema, la inconsecuencia. Por eso es que Pedro le dice a las esposas, respeten a sus esposos, aun cuando sean incrédulos, porque eso va a hablar bien de ustedes, de lo que profesan ser. Incluso dice ahí que hasta los pueden ganar por la conducta. Ni siquiera es que ellas tengan que predicarles a sus esposos para que se conviertan. Lo que va a predicar mejor que nada es su conducta, su testimonio, su ejemplo. Y consideremos que esa era una época bastante complicada para poder respetar al marido. Una época en la cual la mujer no tenía derechos, era prácticamente una posesión del marido. Una época en la cual no tenían voz y voto, especialmente en el contexto judío. Y bueno, también lo hablamos cuando mencionábamos lo de los criados, ¿verdad? Los esclavos. Ahí era aún más difícil porque ellos no tenían derechos laborales, ellos no tenían de dónde basarse, ellos no tenían un horario por ley, las 48 horas semanales. Pero aún así, imitar a Jesús en no exigir sus derechos, no levantar la voz en un trato injusto, hablaría mejor de ellos, y en este caso de las esposas, que el defenderse, el pelear, o incluso tomar como excusa su libertad en Cristo para decir, no, yo por qué voy a seguir obedeciendo a este inconverso, yo estoy por encima de él. Entonces ahí está la conexión directa de este tema, ¿verdad? Y la importancia de el testimonio. Este tema no es único de Pedro. Si, por ejemplo, estamos familiarizados con 1 Corintios 7, ahí se los dejo por si quieren ver otra perspectiva del mismo tema. También Pablo, dentro de lo que expone, menciona exactamente lo mismo. Él dice, si la mujer es creyente, parafraseando un poco, si la mujer es creyente y él no, no está obligada a dejarlo, quédese casado. Pero si él es el que dice, no, yo ya no quiero estar casado con ella por ser una cristiana, pues tampoco está obligada a mantenerse sujeta, le dice Pablo. Pero mientras dependa de ellas, que den testimonio. Incluso Pablo ahí habla de que hasta por medio de ellas toda la familia puede ser salva. Por medio de la fe de ellas trae bendición a ese hogar. Entonces ahí se los dejo, no, no vamos a irnos para no desviarnos tanto de aquí de 1 Pedro, pero sí para mencionarlo, para mencionar, para hacer ver pues lo que les decía, ¿verdad? Es un tema que los apóstoles pues tenían en presente, pero que también lo veían como el testimonio hablaría de ellos. Voy a repasar un poco aquí algunas ideas para complementar con este comentario. Y bueno, como ya les he dicho, utilizo el comentario, principalmente este comentario de John MacArthur, pero no es el único que manejo. Por aquí tengo algunos otros comentarios con los cuales pues me gusta, eh, pues, mm, digamos que ampliar un poquito más algunas ideas que tal vez se nos pueden quedar de camino. Dice aquí, en la cultura grecorromana,
del siglo primero, las mujeres recibían poco o ningún respeto. Mientras vivían en la casa de su padre, estaban sujetas a la ley romana de la patria potestad, o sea, el poder del padre, que concedía a los padres autoridad final de vida y muerte sobre sus hijos. Los esposos tenían una clase parecida de autoridad legal sobre sus esposas. La sociedad relacionaba a las mujeres como simples siervas que debían quedarse en casa y obedecer a sus esposos. Si una mujer decidía obedecer el Evangelio, esa decisión de cambiar de religión por su cuenta podía resultar en un grave maltrato por parte de su marido no salvo. Cuando ocurría tal conversión, una esposa debía saber cómo responder a su esposo a fin de que pudiera ganarlo para el Evangelio. El deber esencial de ella era ser sumisa, como lo que estábamos hablando, como en el caso de las relaciones civiles y en el lugar de trabajo. Ven, ya ahí tenemos un poquito más amplio lo que hablábamos del contexto de esa época y cómo pues Pedro está pidiéndoles algo que posiblemente sea bien complicado para una creyente del primer siglo, pero lo que debía estar, lo que debía motivarle a ella a hacerlo era el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Cristo. Si él, que fue el que pagó por las culpas de ellas en la cruz, no exigió, no reclamó, no se defendió, porque al final de cuentas lo que estaba haciendo en la cruz no lo hacía menos delante de Dios, no daba por menos su identidad, pues entonces las esposas también debían tener presente lo mismo. Aunque fuera un trato injusto, aunque no tuvieran cómo defenderse, y ellas también, al final el trato que les diera el esposo no iba a cambiar lo que ellas eran en Cristo, lo que ellas habían recibido, el reino al cual habían sido trasladadas, la potestad de quién era su dueño, su exclusivo dueño ahora para, para con ellas. Entonces, cuando veían a su esposo incrédulo, no debían obedecerle en sí por quién era él o por lo que demostraba ser, sino que porque por encima de él está una autoridad que sabía muy bien lo que ellos estaban viviendo y que tampoco reclamó, sino que encomendó su causa al Señor. Y así era como debían hacer ellas. Y así pues creo que sigue siendo algo muy cotidiano, ¿verdad? Las hermanas que son, que están con esposos incrédulos, pues también el llamado es el mismo, a que ellas, por testimonio, no peleen, no reclamen. Obviamente, por supuesto, obviamente hay casos de casos. Y pues estamos en una época en la que las mujeres se les ha dado muchos derechos, ¿verdad? Y por supuesto, si estamos hablando de violencia, peligro de muerte, eh, claro está que deben de defenderse, pero no porque sea su derecho, sino también pensando en incluso en su familia, en sus hijos y hasta en el mismo marido, porque al final un esposo que maltrata de esa manera, pues lo que necesita es darse cuenta de que su conducta no lleva a nada bueno, no le conviene a él ni a su familia y sufrir consecuencias a raíz de su conducta, pues podría ser una forma en que escarmiente. Incluso hasta vean cómo ya uno lo puede enfocar diferente, porque ya el denunciar a un esposo violento no es por la esposa en sí, bueno, sí, una parte, pero la esposa, su motivación, más allá de sí misma, es él mismo. Obviamente no es tan simple, ¿verdad? Obviamente cada caso es diferente, pero sí teniendo presente siempre el ejemplo de Jesús.
No se trata de porque yo exijo que me dé mi lugar, sino porque al final de cuentas, y eso lo vamos a leer más adelante, ese con quien yo convivo también es un alma que necesita redención, que necesita caer en cuenta de que su pecado y su forma de vivir no lo lleva absolutamente a ningún lado y es más bien algo pues peligroso para él y para todos los que le rodean. ¿Ok? Entonces, importante también esa aclaración. ¿Qué nos dice Pedro entonces? Que por medio de su conducta casta y respetuosa, en el versículo 2 que sea por medio de su conducta que que los esposos acepten, quizás terminen aceptando el evangelio, porque están notando que hay algo diferente. Están notando que eso que profesan, sí, que ese Jesús al que siguen, al que obedecen, sí, sí hay algo diferente. Las capacita para hacer algo que ellos quizás dirían, no, yo nunca podría soportar tal clase de trato. ¿Qué está pasando aquí? Porque es que la veo a ella mantenerse feliz, mantenerse plena, eh, contenta, satisfecha, aún con la forma en que yo la trato. Y quizás eso sea lo que lo atraiga a buscar también del Evangelio y de nuestro Señor Jesús. La palabra casta dice que se traduce como puro o santo. O sea, actuar acorde a la santidad que ya habían recibido. Ya hablamos de esta palabra santo, ¿verdad? Eh, ya hemos sido hechos santos, pero también estamos llamados a actuar consecuentemente con la santidad que se nos ha dado, que ya no somos de este mundo y que actuemos como efectivamente no ser de este mundo. Y respetuoso, pues bueno, creo que eh, también tiene otro matiz importante porque en, bueno, la Reina Valera del 60 lo pone como respetuoso, pero el griego utiliza la palabra phobos, que puede significar temor o intimidación. Por ello es que, vamos a ver en otra versión, a ver qué tal lo pone. Por ejemplo, vean que esta versión dice traducción lenguaje actual, dice, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. Quizás una forma de traducir entonces esa Reina Valera del 60, porque como Fobos implica temor o intimidación, podríamos traducir entonces considerando su conducta santa y temerosa. Claro, no temerosa de ellos, porque al final pues estarían actuando por él y no por Dios, sino que son temerosas de Dios, que honran a Dios, que el hecho de que ellas lo respeten aun cuando no lo merecen es porque temen, respetan a alguien superior a ellas. Ahí es donde está la capacidad de poder soportar a un esposo incrédulo con todo lo que eso puede implicar para ellos. ¿Ok? Así que eh, vamos a dejarlo por aquí, por el día de hoy. Y mañana vamos a continuar igual con este mismo tema porque Pedro lo sigue desarrollando en los siguientes versículos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la palabra que hoy hemos estudiado, por poder reflexionar de cómo, pues, a través de Pedro haces un llamado. En este caso, pues, estamos estudiando para con las esposas, pero por supuesto que son principios que aplican a todo creyente. Guíanos en el aprendizaje por medio de tu Espíritu. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces el día de mañana, Dios mediante. Tengan muy buenas noches y bendiciones.